El peor desierto en la Tierra nunca se calienta. No alardea de imponentes dunas de arena como el Sáhara, ni de millas y millas de grava estéril como el Gobi. Los vientos que atormentan esta tierra vacía hacen que aquellos que barren el Rab al-Jali parezcan brisas primaverales. Aquí no hay serpientes ni lagartos venenosos porque no hay nada que envenenar. Un lobo soltero no podría ganarse la vida en las pendientes de su macizo Vincennes. Hasta los insectos rehuyen el lugar. Las aves que llevan a duras penas una vida precaria a lo largo de sus costas prefieren nadar que volar, buscando sustento del mar más que de una tierra hostil. Aquí viven focas que se alimentan de otras focas, y krill microscópico que mantiene a los mamíferos más grandes del mundo. Pero se necesitan acres para mantener a un solo bicho. Una montaña llamada Erebus se alza disimulada en hielo permanente, pero arde con los fuegos del infierno. En otros sitios la misma tierra yace aplastada bajo el hielo sólido de hasta 3 millas de grosor. En este yermo congelado, este esqueleto destripado de continente diferente a cualquier otro, solo una criatura tiene una posibilidad de sobrevivir a través de los vientos. Su nombre es humano y, como la araña de agua, está forzado a llevar su sustento a la espalda. A veces el humano importa otras cosas a la Antártida, junto con su calor, comida y refugio, que no tendrían un impacto inmediato en un observador imparcial. Algunas son benignas, como el deseo de estudiar y aprender, que lo lleva aquí abajo, a este yermo vacío, en primer lugar. Otras pueden ser más personales y peligrosas. Paranoia, miedo a espacios abiertos, soledad extrema. Todas esas cosas pueden enganchar viajes gratuitos y molestos en las mentes de los científicos y técnicos más estables. Normalmente estas sensaciones quedan ocultas, encerradas tras la necesidad de concentrarse en sobrevivir a vientos de 100 millas por hora y temperaturas de 80 bajo 0,1. Se necesita un conjunto extraordinario de circunstancias para transformar la paranoia en un instrumento necesario para la supervivencia. Cuando el viento sopla fuerte a través de la superficie de la Antártida, el universo se reduce a elementos más simples. Cielo, tierra, horizonte, todos dejan de existir. Las diferencias mueren mientras el mundo se funde en una tempestuosa crema homogénea. De esa confusa blancura arremolinada vino un sonido, el zumbido errático de una abeja gigante. Cortó el quejido insistente del viento y estaba cerca del suelo. El piloto soltó un juramento indescifrable mientras luchaba con los controles. El helicóptero se esforzaba por ganar altitud. Bigotes bordeaban las mejillas y la barbilla del hombre. Sus ojos estaban inyectados en sangre y eran salvajes. No debería haber estado caminando, mucho menos guiando un navío obstinado por un viento desenfrenado. Algo invisible le estaba obligando, lo estaba empujando. Un horror reciente. Anulaba el sentido común y el pensamiento racional. No había ninguna luz de la razón en los ojos del piloto. Solo asesinato. Asesinato y desesperación. Su compañero era más grande, tendiendo a gordo. Normalmente vivía al alcance de un microscopio de cristal fino y componía largas disertaciones sobre la naturaleza de criaturas demasiado pequeñas para ser vistas por el ojo desnudo. Pero ahora no estaba cazando microbios. Su comportamiento era cualquier cosa menos sereno. No hubo nada de objetividad científica en su voz cuando gritó direcciones al piloto mientras miraba por un abollado par de binoculares 6. Sobre sus muslos descansaba un rifle de caza de alta potencia, el amplificador de 4 aumentos montado en él, una parodia tosca de los elegantes instrumentos con los que trabajaba normalmente. Bajó las lentes y entrecerró los ojos en la nieve que soplaba, después abrió de una patada la puerta del helicóptero y colocó la abrazadera de contención para mantenerla abierta. El piloto gruñó algo y su compañero respondió levantando el rifle. Lo comprobó para asegurarse de que había un proyectil descansando en la cámara. Los dos hombres discutieron furiosamente, como niños peleando por un juguete. Pero no había ninguna nota de juego en sus voces, ninguna inocencia en sus ojos. El viento atrapó la máquina, lanzándola de lado por el cielo. El piloto maldijo el tiempo y se esforzó por devolver a su nave el equilibrio. Por delante y abajo, un perro se volvió para gruñir al helicóptero perseguidor. Era una mezcla de husky y malamute, pero aún parecía fuera de lugar en esa fría superficie blanca, como cualquier mamífero.
Se giró y saltó hacia adelante justo cuando un proyectil explotaba en sus talones. El sonido del disparo fue engullido rápidamente por el constante viento indiferente. El helicóptero se sumergió locamente en el remolino de aire salvaje. Continuó volando demasiado cerca del suelo. Un inspector habría recomendado la anulación de la licencia de su piloto al instante. Al piloto no le importaba un comino lo que pudiese pensar alguien que observase. Ya no le importaban cosas como las licencias, ahora su única preocupación en la vida era el asesinato. Un segundo disparo salió desviado y no alcanzó nada salvo el cielo. El piloto golpeó un puño contra el hombro de su amigo y pidió mejor puntería. Jadeando pesadamente, el perro coronó una cuesta helada. Se encontró encarando un afloramiento extraño. El letrero había sido batido por el clima pero todavía estaba en pie, con su base incrustada en hielo tan sólido como la piedra. Se movía solo levemente en el viento. Se leía: Fundación Nacional de Ciencia, puesto avanzado número 31. Estaciones Unidas de América. Un estallido del rifle falló por igual al letrero y al perro. El animal se calmó y bajó galopando la pendiente opuesta, medio corriendo, medio cayendo por la nieve resbaladiza y las partículas de hielo compactadas. El escueto edificio rectangular de metal estaba casi oculto más allá de la nieve cambiante, un cadáver estructural sujeto a enterramiento invernal y exhumación veraniega regulares. No lejos, su alta torre se clavaba valientemente en el viento, con múltiples alambres de retención manteniendo el inevitable balanceo en un mínimo. De su corona asomaban instrumentos a distintos ángulos y para diversos propósitos: medir la velocidad del viento, las precipitaciones, que eran raras, la presión, la temperatura y una plétora de otros fenómenos meteorológicos sin paralelo en cualquier otro lugar de la Tierra. A distancias variables del edificio central, que parecía una trampa de acero en medio del complejo, había varios cobertizos de estabilidad y composición variables. La solidez de su construcción dependía de la importancia de su contenido. Algunos estaban construidos de metal soldado o remachado. Otros eran arreglos improvisados a partir de láminas de acero corrugado, plástico y trozos de madera. No había evidencia de ese pilar de la construcción moderna, el cemento. En el clima de la Antártida, el cemento se convertía rápidamente de nuevo en montones de arena y grava. El viento y el hielo asaltaba cada edificio con una fina imparcialidad. Pasarelas hechas de tablones de madera, regularmente despejadas de la nieve que soplaba, conectaban la mezcolanza de edificios, la madera fuertemente incongruente en una tierra donde los únicos árboles yacían enterrados y fosilizados hacía mucho tiempo. Cuerdas de guía se extendían en pares de estructura a estructura, marcando la localización de las pasarelas y cantando canciones continuas al viento con cuerdas vocales de cáñamo. Banderines multicolores chasqueaban al antojo del viento, marcando no solo pasarelas y edificios, sino las localizaciones a menudo ocultas de experimentos a la intemperie, ciencia codificada en colores. Tras un par de parabrisas inclinados que apuntaban hacia el cercano trasero del mundo, un par de helicópteros estaban inactivos, con las aspas pesadas e inmóviles con acumulaciones de hielo y sus cabinas transparentes en burbuja opacadas. Una poderosa excavadora estaba cerca, con su lona protectora agitándose en el vendaval como las alas de un albatros que avanzaba. Un gran globo rojo se agitaba y bajaba en el extremo de su cordel de restricción. Del extremo del cordel colgaba una pequeña caja metálica, lista para ir a donde el globo eligiese llevarla y ya pitándole eficientemente al registro automático a salvo dentro del edificio principal. Norris agarró la mitad de la cuerda y miró su reloj. Se parecía a algo como los afloramientos glaciales que ocasionalmente rompían la monotonía llana del terreno que rodeaba el puesto avanzado. Eso era apropiado, pues sus intereses concernían ante todo a las rocas, a las maneras en que se movían y a lo que se movía por debajo de ellas. Estaba particularmente interesado en la viscosa sustancia negra que llenaba el torrente sanguíneo industrial del mundo moderno. Ese interés era la razón principal para su presencia en el puesto avanzado, aunque a menudo ayudaba también en el estudio e investigación general, de ahí su asistencia con el globo meteorológico. Intentaba no permanecer fuera más tiempo del necesario. En justicia no debería estar ahí en absoluto por su corazón inestable,
pero su cerebro ágil y sus repetidas solicitudes habían vencido la resistencia de aquellos que hacían tales asignaciones. Benning se alegraba de la ayuda. El meteorólogo había lanzado él mismo docenas de globos rojos y sus pasajeros que pitaban, pero siempre era más fácil con alguien para sujetar el globo mientras hacías los ajustes finales. Durante su primer viaje había cometido el error de salir solo a finales de otoño, solo para ver su globo volar graciosamente hacia el cielo con su paquete de instrumentos todavía en el suelo. A 20 yardas de ellos, un hombre mucho más grande estaba agachado sobre una moto de nieve. Había apartado su lona protectora y usado un pico de plástico especial para desconchar hielo de sus flancos. Esto era necesario para acceder a las entrañas de la máquina, que tenían una revisión atrasada. Childs no había sido un tipo de compromisos largos, aunque todavía sabía cómo disfrutar como un joven. Le encantaban tres cosas: la maquinaria, los grupos de cantantes que bailaban tanto como cantaban, y a veces mejor, y una mujer lejos. Había crecido en Detroit, así que la Antártida no le parecía tan fría y desolada como a la mayoría de los demás. Un ruido familiar pero inesperado, un zumbido distante, le hizo volverse y mirar con curiosidad a su izquierda. El borde de piel que forraba la capucha de su chaqueta cosquilleó en su boca y le hizo escupir. El esputo se congeló al instante. Norris levantó la vista de su reloj y miró con curiosidad en la misma dirección. También lo hizo Bennings, con el globo meteorológico momentáneamente olvidado. Un quejido ruidoso venía rápidamente hacia ellos. Frunció el ceño, haciendo que el hielo en su barba se agrietase. De la malla distante de partículas de hielo racheadas salió un helicóptero. No debería haber estado fuera en esa clase de clima. Ciertamente no tenía asunto cerca del puesto avanzado, donde la compañía aérea no se esperaba hasta meses después. Una vez bajó tanto que los patines de aterrizaje golpearon nieve de la cresta de la pequeña colina que apenas superó. Un hombre se inclinaba fuera del lado derecho de la cabina transparente, aparentemente sin pensar en su propia seguridad mientras la nave caía en picado y se balanceaba en el viento que apretaba. Le estaba disparando con un rifle a un pequeño objeto que corría. Un perro. Norris miró a su derecha, y encontró a Childs devolviéndole incrédulo la mirada. Ningún hombre dijo nada. No había palabras capaces de explicar la locura que venía hacia ellos, ni tiempo para expresarla si las hubiese. El quejumbroso motor del helicóptero empezó a calmarse cuando su piloto oculto lo acercó para un aterrizaje. Iba demasiado deprisa. Los esquís botaron una vez en el duro hielo, con la fuerza del impacto doblando ambos. Botó hacia adelante otra vez, espantando al perro que corría, esquivaba y cortó bruscamente a su derecha para evitar el metal que caía. Un tercer bote y pareció que la nave se pararía a salvo, pero el viento la atrapó, desviándola peligrosamente de lado. Dio la vuelta sobre el costado. Norris, Bennings y Childs saltaron todos a cubierto, intentando enterrarse en la nieve cuando los rotores se rompieron como mondadientes. Los fragmentos de hoja de acero atravesaron el aire silbando en direcciones aleatorias como armas lanzadas por algún experto en artes marciales chino enloquecido. Uno zumbó peligrosamente cerca de la cabeza de Norris, llegando a una yarda de decapitarlo. El hombre del rifle se las arregló para saltar y ponerse de pie. Sangraba por la frente y cojeaba de una pierna mientras intentaba apuntar el rifle. Tras él, un calor repentino invadió temporalmente el reino del frío cuando los tanques de combustible se rompieron y el helicóptero vomitó una bola de fuego al viento. Por encima, un globo rojo ya olvidado volaba hacia la barrera de hielo de Ross. Norris y Bennings se levantaron cautelosamente, y después empezaron a ir hacia las ruinas llameantes del helicóptero. Menos de una docena de hombres permanecían dentro del complejo. Algunos habían estado jugando a las cartas. Otros estaban controlando sus respectivos instrumentos, preparando la comida o relajándose en sus cubículos de dormir. El sonido del helicóptero explotando destrozó la rutina diaria. El perro alcanzó a Norris y Bennings mientras se esforzaban a través de la nieve hacia las ruinas que todavía ardían. Al mismo tiempo, el único superviviente del helicóptero los vio y bramó algo en una lengua extraña. Estaba recargando el arma mientras desvariaba. Los dos científicos intercambiaron una mirada. ¿Reconoces alguna marca?
gritó Norris por encima del viento. Bennings sacudió la cabeza y chilló hacia el superviviente sangrante. «¡Hey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de tu amigo?», gesticuló hacia la nave en llamas. No mostrando ninguna señal de comprensión, el hombre del rifle se agitó airadamente hacia ellos. Gritaba continuamente. La sangre empezaba a congelarse en su cara, bloqueando un ojo. Norris se paró. El perro se levantó sobre sus patas traseras, tocando a Bennings y lamiéndole la mano. Se quejaba, sonando confundido y asustado. «Dime, chico», empezó el meteorólogo. «¿Qué pasa? ¿Tu amo está?». El hombre del helicóptero levantó el rifle de caza y les disparó. Bennings trastabilló hacia atrás conmocionado, el husky cayendo en un montón con él. Norris se quedó tan helado como la tierra bajo sus botas, boquiabierto por el loco que se acercaba. «¿Qué-kou?». El arma rugió una segunda vez. El hombre venía tropezando hacia ellos, intentando apuntar y chillando incomprensiblemente. Veía, pero no claramente. La sangre continuaba colándose en sus ojos. Sangre, y algo más. Hielo y nieve volaron hacia el cielo cuando una bala tras otra golpeó el suelo alrededor de los dos aturdidos científicos. Otra pegó húmedamente en la cadera del perro, haciéndole girar. Gañó de dolor. Childs miraba este cuadro barrido por el viento con incredulidad hasta que el arma pareció desviarse en su dirección. Entonces saltó detrás de la masa ocultadora de la moto de nieve. Un cuarto tiro hirió a Bennings. Todavía boquiabierto tontamente por su asaltante enloquecido, cayó sobre un costado. Maldiciendo, Norris se agachó y puso ambas manos en los hombros del anorak de su amigo y empezó a arrastrarlo hacia el edificio principal. Dejando sangre atrás, el perro luchó por gatear junto a ellos. El extraño ya estaba muy cerca. La boca de su rifle parecía tan grande como un túnel ferroviario. Pero hubo una tregua súbita en el tiroteo. Delirando constantemente para sí mismo, el hombre se detuvo y se esforzó frenéticamente por recargar su arma. Caían casquillos del bolsillo de su chaqueta a la nieve. Él cayó sobre ellos, escarbando en el polvo blanco y empujándolos en la recámara uno a uno. Una confusión total reinaba dentro del complejo. Sus habitantes estaban acostumbrados a enfrentarse a vientos huracanados y frío abisal, con cortes de energía y raciones escasas. No estaban preparados para tratar con un asesino. Varios de los hombres empezaron a ponerse ropa de exteriores, anoraks, chalecos bajos, guantes aislantes. Su único plan era salir y ayudar a Norris y Bennings. Algunos, hipnotizados por el drama que tenía lugar fuera en el hielo, simplemente miraron a través de ventanas empañadas, como viendo con mirada vacía uno de los varios equipos de televisión del campamento. Desde la sala de recreo llegó el sonido del destrozo de cristal triple. Se necesitaron varios golpes de la culata del arma para romper los gruesos vidrios aislantes. Entonces la boca del 44 apuntó a través del hueco repentino, estabilizada por dos manos. Fuera, el intruso estaba alcanzando a Norris y Bennings. Habiendo logrado finalmente recargar el rifle, su dueño lo levantó y apuntó tembloroso. Sonó un tiro, ligeramente más grave que cualquiera que hubiese ido antes. La cabeza del hombre se sacudió hacia atrás, con el rifle disparando a una nube. Cayó de rodillas, y después boca abajo en la nieve. Norris detuvo su retroceso desesperado, con el pecho martilleando. Soltó la chaqueta de Bennings. El meteorólogo se agarró la herida y miró con fascinación a su asaltante súbitamente inmóvil. El perro herido yacía cerca, llorando de dolor. A través de la blancura velada, Childs se levantó cautelosamente para mirar por encima de la parte superior de la moto de nieve. Una vez más, el único sonido que podía oírse era el lamento del viento constante. Dentro de la sala de recreo, el retumbo de voces confusas había cesado. Los hombres que habían estado en el proceso de ponerse los anoraks dejaron de cerrar botones de chasquido y de luchar con cremalleras. Cada ojo había cambiado de la escena de fuera al jefe de la estación. Gary abrió el cilindro de la Magnum y extrajo un único casquillo gastado, después lo volvió a cerrar bien, puso el seguro y deslizó el arma de vuelta en la funda que colgaba de su cinturón. El jefe de la estación se dio cuenta de que era el nuevo foco de atención. Exmilitar, llevaba el arma más por hábito que por necesidad.
A veces un viejo hábito resultaba útil. Dejad de boquear. Fuchs, Palmer, Clark, hizo un ademán hacia el exterior con la cabeza. Ya estáis medio vestidos. Haced algo útil. Salid ahí fuera y apagad ese fuego. ¿Por qué molestarse? Palmer siempre era discutidor. Se apartó el largo pelo rubio de la cara. Ahí fuera no hay nada más que quemar. He visto suficientes accidentes para saber que ese piloto no tenía una posibilidad en el infierno. Hacedlo. El tono de Gary era seco. Quizá encontremos algo útil en las ruinas. ¿Cómo qué? Preguntó beligerante Palmer. Como una explicación. Ahora moveos. Volvió su atención al hombre más joven en la sala. Sanders, mira si puedes encontrar un cristal de repuesto para la ventana. Eso es trabajo de Childs, llegó la rápida respuesta. Yo llevo las comunicaciones, no las reparaciones. Childs está ahí fuera. Herido, quizá. Mierda del toro 1, gruñó Sanders, pero salió de la habitación para cumplir la orden. La máquina quitanieves sojuzgó rápidamente las llamas, pero no encontraron explicaciones en la cabina chamuscada del helicóptero, ni tampoco mucho del piloto. La atención de los hombres se dirigió más de vuelta hacia el complejo y la lectura digital exterior, que proporcionaba un reporte constante de la temperatura y el factor de sensación térmica. En la sala de recreo, el resto de los hombres estaba reunido alrededor del cuerpo del loco que había esgrimido el rifle indiscriminado. Había un agujero limpio en el centro de su frente. Uno o dos de los hombres murmuraron en silencio que Gary podría haber apuntado a algo menos letal. Bennings y Norris no habrían pensado mucho en tales quejas. Gary estaba repasando los bolsillos del hombre, por debajo de los gruesos monos de invierno. Sacó una cartera negra abollada que contenía fotos de una mujer rodeada por 3 niños sonrientes, de una casa, algo de dinero doblado, un par de tarjetas de crédito peculiares, otra parafernalia personal, alguna de la cual era reconocible y alguna de la cual no, y lo más importante, una tarjeta de identificación de aspecto oficial. Gary la examinó. Noruego, anunció lacónicamente. Su nombre es Hanbolen. No me preguntéis cómo se pronuncia. Fuchs estaba junto al gran mapa en relieve de la Antártida que dominaba la pared opuesta. Era el miembro más joven del equipo, excepto por Clark y Sanders. Sanders llevaba las telecomunicaciones y Clark llevaba los perros, pero a veces Fuchs se sentía inferior a ambos a pesar de todo su aprendizaje avanzado. Ese país era más amable con hombres semejantes que con biólogos ayudantes sensibles. El cuerpo yacía sobre un par de mesas de cartas que habían sido juntadas precipitadamente. Fuchs era el único cuya atención estaba en otra cosa. Sanae está al otro lado del continente, le dijo al jefe de la estación. No podrían haber volado todo el camino desde allí en ese helicóptero, pero tienen una base cerca. Reciente disposición, si recuerdo correctamente el boletín. ¿A qué distancia está?, preguntó Gary. Fuchs examinó el mapa, usando el pulgar para medir contra la escala. Diría que a unos 80 kilómetros al sudoeste. Gary no intentó ocultar su sorpresa. ¿Tan lejos? Esa es muchísima distancia para venir en un helicóptero con este tiempo. Detrás de él, Sanders estaba ajustando cuidadosamente el pesado cristal nuevo en el hueco que el jefe de la estación había hecho. Gary volvió su atención a Childs. Norris estaba sentado junto a él. Ambos hombres se habían calmado algo desde el ataque. Childs todavía estaba sacándose hielo de la barba. ¿Cómo estás, Childs? El mecánico lo miró. Mejor que Bennings. Gary gruñó, mirando a Norris mientras hablaba. Todos se preocupaban por Norris. ¿Has entendido algo de lo que decía de todo ese desvarío? Childs le dedicó una sonrisa torcida. Empiezo a parecerle noruego, ¿Vana? Has estado fuera en la nieve demasiadas veces. Claro que he captado lo que decía. Ha dicho, Trude Menge, Holt de Foggen. ¿Es de ayuda? Gary no sonrió, pasando su interrogatorio al geofísico. ¿Y tú? Sí, he entendido algo, murmuró Norris airadamente. He entendido que quería romperme la mejor parte del culo. Eso era bastante fácil de entender.
El jefe de la estación solo asintió, volviendo una mirada preocupada al cuerpo sobre la mesa. Estaba más allá de darle las respuestas que quería. A todo el mundo le caía bien Capper. El médico parecía muy fuera de lugar en la estación, con su sonrisa paternal siempre presente y su acento del Medio Oeste. No pertenecía allí, sirviendo a los hombres que estudiaban un Hades congelado. Pertenecía a algún lugar de Indiana, tratando a chiquillas del sarampión y a chicos de arañazos causados por caer de las vallas. Debería estar posando para una pintura del tipo de Norman Rockwell I para adornar algún periódico de clase media. En su lugar, ejercía su profesión en el trasero de la Tierra. Se había ofrecido voluntario para el puesto, porque debajo de ese exterior del Dr. Gillespie acechaba el corazón de un hombre ligeramente aventurero. Los demás se alegraban de que estuviese. En ese momento estaba trabajando en la pierna extendida de Bennings. En un rincón de la enfermería, Clark, el entrenador de animales, estaba remendando la cadera del husky herido. La única instalación tenía que servir a las necesidades médicas tanto de perros como de hombres. Ninguno se tomaba mal la presencia del otro, y a menudo Clark y Capper se ayudaban mutuamente durante procedimientos más complicados. A los hombres no les importaba, siempre que las medicaciones no se mezclasen. El meteorólogo soltó un «au» cuando el doctor movió la aguja. Capper le echó una mirada reprobadora. «No me hagas «au», Bennings. Al menos sé tan valiente como el perro. 2 asquerosos puntos. La bala solo te ha rozado. Apenas ha roto tu preciosa piel. Sí, bueno, no se sentía como eso». La aguja se movió una última vez y Bennings hizo una mueca melodramática. Capper ató los puntos y ayudó al agitado Bennings a bajar las piernas de la mesa. El meteorólogo todavía temblaba, y no por los efectos de la herida. Jesús, ¿qué demonios estaban haciendo?, masculló. Volar tan bajo, en esta clase de tiempo. Disparando al perro, a nosotros, sacudió la cabeza lentamente, incapaz de encontrar sentido en la locura que se había entrometido en un día por lo demás perfectamente normal. Capper se encogió de hombros, incapaz de iluminar a su amigo. Volvió a poner la aguja en el esterilizador y lo encendió. Zumbó suavemente. Conmoción de mente, quizá. ¿Es eso un diagnóstico médico? Gracioso. Me refiero al síndrome de la cabaña, algún tipo de discusión que explotó fuera de toda proporción. Probablemente nunca averiguaremos exactamente qué lo causó. Gary lo hará, Bennings sonó seguro. Si lo conozco, averiguará qué demonios está pasando o sabrá la razón. Dale eso al hombre. Es tenaz, bajó la mirada a su pierna reparada, recordó mirar el cañón del rifle de caza, y añadió silenciosamente. También un disparo condenadamente bueno. Un gañido agudo hizo que ambos hombres se girasen a mirar. Clark intentaba confortar al animal herido, mientras miraba disculpándose a los otros. Aún estaré aquí un rato. La bala está bastante apretada. Preferiría sacarla con cuidado y salvar la pata. Hacedme saber lo que averiguan. ¿Vale? Capper asintió, mientras ayudaba a Bennings a salir cojeando de la enfermería. Tras ellos el perro seguía llorando de dolor mientras Clark acercaba más una luz y continuaba buscando la bala. Blair se apoyó contra la entrada de la sala de telecomunicaciones y se pasó una mano por la frente desnuda. Polvo y sudor se desprendieron contra su palma. Uno siempre estaba sucio en la estación, con las duchas restringidas a 2 a la semana. Tenía gracia, realmente. Uno pisaba el 30% de toda el agua dulce de la tierra y tenía que racionar sus duchas por los requisitos de energía. Maldita interrupción, de todos modos. Tenía 2 papeles que terminar más los informes semanales regulares que rellenar, por no mencionar un par de experimentos exteriores en curso que necesitaban comprobaciones constantes. Desde el recorte de fondos había sido forzado a manejarse con solo Fuchs para ayudar, aunque tanto Bennings como Norris habían sido buenos intentando cooperar. Pero tenían su propio trabajo que controlar. Mordió el cigarrillo no encendido y miró mientras Anders manipulaba diales y botones. Siseaba estática desde un altavoz arriba. Blair había estado escuchándolo subir y bajar durante 10 minutos. La recepción débil nunca concebía una bella dama, pensó amargamente.
Finalmente Sanders se volvió hacia él, pareciendo aburrido. No hay nada que hacer. Aunque pudiese hablar noruego. Aunque conociese sus malditas frecuencias. Bien, contacta con alguien. Blair estaba tan frustrado por el ataque como todos los demás. Con cualquiera. Prueba con MS Murdo otra vez. Tenemos que informar de este lío antes de que alguien más nos gane o seremos responsables de tener un incidente internacional en nuestras manos. ¿Y sabes lo que eso supondría? Trabajo interrumpido mientras todo el mundo sale en comandita a rellenar declaraciones y reportes personales. No me molestaría. Sanders estaba un par de meses por encima de los 21. Nadie en la estación parecía saber cómo había obtenido su puesto, ni por qué se había molestado. Probablemente los anuncios habían hecho que sonase romántico. 6 meses lejos de las vistas y sonidos, por no mencionar el calor, de Los Ángeles habían cambiado la opinión del operador de telecomunicaciones, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su infelicidad. Le contaría a todo el que se parase a escuchar cómo había sido embaucado. Pero estaba atascado con el trabajo por un año. Sin vino, sin mujeres y sin muchas canciones. Ciertamente sin romance. La novia para impresionar a la cual había aceptado el trabajo probablemente estaba yaciendo en la playa de Santa Mónica justo entonces, bebiendo vino y protegiéndose en los brazos de otro. El invierno venidero sería más duro para Sanders que para la mayoría de ellos. Prueba con MS Murdo otra vez. Sanders sonó disgustado. ¿Con quién crees que he estado intentándolo? Mira, no he podido contactar una mierda en 2 semanas. Dudo si alguien está hablando con alguien más en todo el continente. Deberías saber que hace una tormenta como esta a las comunicaciones. Blair se alejó del hombre más joven y miró hacia la estrecha ventana alta en la pared al otro lado del pasillo. Más allá del cristal húmedo no podía ver nada excepto ráfagas de nieve. La mitad inferior de la ventana ya estaba enterrada. Otro mes la cubriría completamente. Sí, murmuró resignadamente, lo sé.